Ernesto Agassi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Néstor? ¿Cómo va todo? Y un poco más fresco. Pero hizo un día lindo hoy. Y de día sí, pero mira ahora, salí un poquito Ah, afuera. ahora está frío, sí. Y ya está cambiando, está cambiando. Y bueno, así fue siempre y así será, hermano. Mientras existan las cuatro Este, estaciones, que existan, sí, porque estamos con algunos riesgos, ¿eh? Se están sí, sí, acortando sí. las estaciones, no sé si intermedias, pero otoño y primavera, y se están alargando o más secos los veranos y más fríos los inviernos. Y bueno, esas cosas van a venir, Néstor. Sobre esas no podemos actuar. Este, pero hay Y otras no, cosas sobre las que podemos actuar para defender la cosa pública, ¿no? Yo voy a seguir un poco con lo que vos decías recién. Porque ¿para qué existe la actividad pública en un país si no es para lograr que la gente viva mejor? La cosa pública existe con un fin claro, es armonizar la sociedad para que la gente viva mejor, para lograr más justicia y un poco más de mejores derechos para la gente en esta sociedad que es una fábrica de desigualdad. Y tenemos la cultura de la desigualdad. Y tiene una historia la desigualdad. Somos un régimen de desigualdad. Y tiene una historia en nuestro país. Pero bueno, viste que estos temas muchas veces se le enfocan con el lenguaje numérico. Yo le llamo porque una cosa es el lenguaje de la palabra, otra cosa es el lenguaje escrito, otra cosa son las lenguas extranjeras y otra cosa es el lenguaje de los números. Hay gente que para ser precisa usa el lenguaje de los números y se ha utilizado mucho en los últimos años el lenguaje numérico como que un número fuera la solución de los problemas, ¿viste? En general, todos los números que se mencionan no son exactos, son promedios, son estimaciones, tienen un margen. Viste que el concepto de margen de error se ha impuesto, ahora todos manejamos el concepto. Hace unos años ni manejábamos el concepto de margen de error. Y hace unos años ni se hablaba de economía tampoco, Néstor. Entonces a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo sin hablar en el lenguaje de números, hablando en la palabra oral, sobre los datos que ha emitido el Banco Central del Uruguay para divulgarlo para conocimiento nuestro, para conocimiento de la gente, como pensamiento, y lo quiero decir porque todos los datos que yo voy a decir de aquí en más son todas comprobaciones oficiales. Están en las cuentas que el Banco Central presentó a fin de mes para todo el Uruguay. El problema es que si uno agarra los datos del Banco Central y tratás de entender aquella ensalada de números, no entendés nada, porque hasta usan palabras que no son de uso corriente, ¿no? Aparte sí, sí. de adjudicarle a esas palabras números que tampoco se entienden. Así que me parece que deberíamos hacer un esfuerzo, no por simplificar, porque simplificar quiere decir hacer más simple, no, no, no. Con la misma rigurosidad que tienen esos números, hacerlos más entendibles para el común de la gente. Entonces yo voy a decir algunos datos, unos pocos datos, que salieron del informe del Banco Central porque nos pintan en qué lugar estamos como país. En primer lugar, cómo fue la actividad del año 2021. Estamos peor, estamos mejor, hemos mejorado, hemos empeorado, y mucho que se habla de esto. Bueno, en realidad en el año 2021 tuvimos un crecimiento. Ahora, tuvimos un crecimiento, y perdóname que diga un número, del 4,4%, pero el año anterior habíamos tenido una caída del 6,1%. Así que lo que caímos en el 2020, ahora mejoramos un poco, pero igual seguimos estando con una actividad económica que es menor a la que teníamos en los gobiernos del Frente Amplio. Esto parece que fuera un pecado decirlo, son los datos del Banco Central, ¿no? Y la actividad económica es la suma de las cosas que hacemos todos, en todas las áreas del país, en todos los territorios y en todas las actividades económicas, de servicios, productivas, industriales, agropecuarias, de educación, de salud. Entonces, es cierto, en el 2020 tuvimos el fenómeno de la pandemia. Todo esto puede ser explicable y fue un guascazo fuerte para la economía nacional. En el 2021 empezamos a crecer, pero vamos a hablar un poco de esto ahora, porque empezamos a crecer, ¿no? Esto no era lo que pensaba el gobierno nacional. El gobierno nacional pensaba que nosotros íbamos a tener una recuperación diferente. Se equivocó el gobierno nacional. Pero bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿no?
Este, yo creo que al crecer este, la actividad, este, al crecer la actividad, hay algunas cosas que crecieron mucho. Por ejemplo, las exportaciones crecieron mucho. ¿Sabés lo otro que creció mucho, Néstor? Que no se habla, las importaciones. Las importaciones crecieron más que las exportaciones. Mirá vos lo que dice el Banco Central. Este, ahora, esto quiere decir que este, también crecieron los gastos del gobierno, también crecieron, ¿eh? Guambia, ¿eh? Este, ahora, el que no creció fue el gasto de los hogares. Ahora vamos a meternos un poco adentro de esto. ¿Por qué no creció el gasto de los hogares? Es lógicamente que el gasto de los hogares está vinculado al ingreso de los hogares, o sea, a los salarios, a los sueldos, a la jubilación y a las pensiones, ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando ahora a lo largo de esta reflexión. Ahora, como consecuencia de esto, de que creció el país, de que creció la economía, había tenido un decrecimiento, de qué cosas crecieron, qué pasó con las cosas que a todos nos importan, qué pasó con la pobreza y qué pasó con la pobreza extrema, que algunos llaman indigencia, ¿no? Porque una cosa es no llegar al salario mínimo, que en realidad es pobre todo aquel que tenga menos de 28.000 pesos, 28.642, pero es indigente el que no le alcanza para la comida, que es bastante menos que eso. Ahora, lo que pasó ahí es que cuando termina el año 2021, ¿sabés cuántos pobres había en el Uruguay? Pobres por ingreso, así definido como yo te dije, 375.000. ¿Sabés cuántos pobres había cuando se fue el Frente Amplio del gobierno? 309.000. Así que nosotros pasamos de 309.000 pobres a 375.000 pobres. O sea, aumentó el número de pobres con estos gobiernos. Y después con la pobreza extrema, con la indigencia, ¿cuántos indigentes? ¿Cuánta gente hay que no percibe un ingreso que le da para comer? ¿No? Porque el límite de la indigencia es lo que se necesita para comer, ¿no? En realidad, ahí hubieron a fines de año 10.631. O sea, hubieron 375.000 pobres y 10.600 indigentes. ¿Sabe cuántos indigentes había cuando se fue el Frente Amplio? Había 7.000. En realidad, 7.060. O sea que los indigentes también aumentaron con los 2 años de este gobierno. Esto no es para acusar a nadie, Néstor. Yo estoy diciendo los datos del Banco Central. Y el que no mira los datos objetivos para pensar las cosas, se miente a sí mismo. Uno se puede mentir. Bueno, pero eso no interesa. Sí, sí, bueno, está. Pero es así. Aumentó el número de pobres y aumentó el número de indigentes. Y la economía en su conjunto aumentó un poco, pero no tanto como había caído. Estos son los datos de pobreza y de indigencia, pero me parece que hay otro asunto. ¿Te acordás que lo discutimos tanto, pero tanto, tanto? Cuando hablábamos de la LUC, toda la discusión que hubo en la LUC, los debates que hubieron, lo que dijo el gobierno, lo que dijimos nosotros, el tema del déficit fiscal, ¿no? Fue un tema absolutamente discutido. La propuesta que hizo el gobierno en la campaña electoral y la que dijo después de la campaña electoral, lo dijo en el Parlamento, que el accionar del gobierno iba a estar marcado por bajar el déficit fiscal sin aumentar los impuestos. Porque lo que decía el señor presidente es que para mejorar las cuentas públicas lo más fácil es meterle la mano en el bolsillo del ciudadano y entonces mejoras las cuentas públicas, se lo sacas a la gente, ¿no? Entonces él decía que hay que bajar el déficit del Estado sin aumentar impuestos. Muy bien. Ahora, ¿cuánto fue el déficit fiscal? ¿Cuánto fue los números rojos que tuvo este gobierno? ¿No? Cuando terminó el año. En realidad tuvo el 5,1% del PBI, o sea, tuvo un déficit fiscal de 2.700 millones de dólares. En realidad, el déficit fiscal del Frente Amplio ha sido de 1.700 millones de dólares. O sea que este gobierno aumentó el déficit fiscal. Es increíble esto que te estoy diciendo, pero yo no lo estoy inventando, Néstor, ¿eh? Esto no es voluntarismo.
Yo lo saqué de los datos del Banco Central. Después le podemos preguntar a Viera o a algún economista que sea un poco más serio que yo. Yo estoy tratando de hacer que se entiendan estos números, ¿no? Y en realidad, disminuyó un poco. Esto fue en el 2020, lo que yo te dije. En el 2020 hubo un déficit fiscal de 2.700 millones. En el 2021 fue de 2.200 millones de dólares. De todas maneras, también fue un déficit fiscal mayor que el que dejó el Frente Amplio, que fue de 1.700 millones de dólares. Yo lo digo en millones de dólares, no lo voy a decir en porcentaje, ¿no? Ahora, lo más importante, ¿sabes qué es? Está bien, el gobierno hizo un esfuerzo muy grande para ahorrar plata. No ahorró tanto como quería, pero ahorró. Porque si en realidad ahorró 2.700 millones de dólares el primer año y 2.200 el segundo, ahorró. Vamos a preguntarle una cosa, Néstor, a ver si te parece bien. No me quiero olvidar que ese ahorro fue en plena pandemia, cuando había mucha gente que lo precisaba para mantener un comercio abierto. Por ejemplo, la Exactamente. gente, los comerciantes de servicio. Ahí va. ¿En qué ahorró el gobierno? Porque si vos agarrás todas las cuentas del Estado, te podés fijar en cuál ahorró. Es bien clarito dónde ahorró. Ahorró en las remuneraciones del personal, ahorró 242 millones de dólares. En las pasividades, 232 millones de dólares. En las inversiones, 161 millones de dólares. Entonces, estos números ahorró en los sueldos, en las jubilaciones y en las inversiones. Esto es una cosa clarita, nítida. O sea, pagó menos salario, ¿no? Pagó menos jubilaciones y dejó de invertir. Ahora, así es facilísimo ahorrar, ¿no? El presidente decía, nosotros vamos a ahorrar sin aumentar los impuestos, está bien. Ahora, vamos a tratar de ahorrar sin asfixiar al país, sin que haya sueldos, sin que haya jubilaciones, porque así también es fácil ahorrar, ¿no? Así, bajándole el sueldo a la gente es facilísimo ahorrar. Si vos tenés una varita para bajar el sueldo, se la bajás a todo el mundo y ahorrás en pila, quedás lo más contento porque ahorraste. Ahora, ¿cómo funciona el país así? ¿No? Y todo esto, Ernesto, eso hay que mirarlo a mediano plazo, corto y mediano plazo, porque que gane menos el individuo, hay un recambio en cuanto a cómo funciona la economía, porque allí se movía mucha capa media, que a la medida que no tenga plata no consume, si no consume, el bolichero tampoco vende ni consume. el bolichero y el supermercado, y todo el mundo, y la ferretería, y la farmacia. Entonces, esto tiene, el hecho de que el gasto de los hogares haya caído, tiene consecuencia en la dinámica. Entonces, no es interna del país, no es solo ver cuánto ahorramos. Y, y si ahorramos, pegándonos un tiro en el pie, ¿no? Esto es un asunto que lo están diciendo los comerciantes, los supermercados lo están diciendo. Este, Porque esto está muy vinculado a lo que decíamos antes, Néstor, porque si en realidad lo que bajaron fueron los sueldos y las jubilaciones, bueno, es lógico esto, ¿no? Ahora, hay otro datito que a mí me llamó la atención. Yo no sé, vos tenés la idea, ¿qué pasó con las recaudaciones de la DGI a fines del 2021? ¿Qué te parece? ¿La DGI recaudó más o recaudó menos? Porque según Al voleo, porque la verdad no sé. y el gobierno habló tanto de que no había que subir impuestos y no. ¿Sabés lo que pasó con la DGI? Aumentó el 4% de las recaudaciones de la DGI. En las cuentas oficiales del Banco Central. Así te digo. ¿No? Y eso por impuestos, porque hubieron varios impuestos que disfrazadamente, cuando vos bajás el tope más bajo del IRPF, cuando vos bajás lo que se descuenta por las tarjetas de pago, de las tarjetas de débito, o sea, todos son pequeños cuestioncitos, ¿viste? Pero todos llevan, cuando vos bajás por el ajuste de las jubilaciones, vos vas ahorrando de a puchito, de a puchito, de a puchito, y después te da que la DGI recaudó más. Mirá vos, qué noticia. A mí me llamó la atención cuando vi ese número. Lo miré con más atención. Es así. Entonces lo que pasó, ¿no?, con el déficit fiscal es que el déficit fiscal aumentó, en realidad aumentó en base a que bajaron los gastos en remuneraciones, los gastos en pensiones, los gastos en inversiones, ¿no? Además, eso es porque bajaron las jubilaciones y los sueldos, y además aumentó la DGI. Podrán discutir cuánto aumentó la DGI, que digan lo que quieran. Yo estoy diciendo los números claros, redondos, bien como están en el informe, ¿no? Y después otra cosa que me parece que importa mucho, que
a mí me parece que importa mucho, que es lo siguiente. También uno puede decir, cada salario fue un poco más bajo, ¿no? Porque la pérdida del poder adquisitivo del salario no fue una barbaridad, fue una pérdida. Ahora, si se crearon más puestos de trabajo, capaz que se compensa. Entonces ahí hay un concepto que es el concepto de masa salarial, o sea, el volumen salarial de todos los trabajadores sumados, que eso depende de cuántos trabajadores haya y de cuánto gana cada uno. ¿Qué pasó con la masa salarial en estos gobiernos? En los 2 años, en realidad en el 2021, si lo comparamos con el 2019, que fue el gobierno del Frente, la masa salarial cayó 5%, ¿no? Ahora, aumentó un poco el empleo al final, pero ¿de qué te sirve aumentar un poco el empleo al final si esos sueldos son sobre todo los sueldos sociales, que son muy bajos y no llegan a compensar lo que se perdió por remuneraciones, que fueron los 242 millones de dólares? Entonces la masa salarial bajó. De la torta, que es el país de la torta de lo que produce la República Oriental del Uruguay, aquella parte que se destina a las remuneraciones, con este gobierno bajó 5%. Eso es clarito. Después podemos ubicar dónde está ese 5%, porque en realidad no bajaron todas las remuneraciones. ¿Vos te acordás que hay algunas remuneraciones que subieron bastante? Por ejemplo, la del presidente de la República. Lo primero que hizo fue subirse el sueldo, ¿no? Y también de muchos cargos de confianza y de ministros. Ahora, me parece que además de ver esto digamos, creo que algo que nos puede interesar a todos, ¿no? Yo mirando los datos del Banco Central decía, ¿qué cosa le puede interesar más a la gente que mira Andares, ¿no? de todas estas cuentas? ¿Qué actividades en el Uruguay anduvieron bien? ¿Y qué actividades tienen problemas? Para tener una visión de cómo anda el país, ¿no? Las actividades económicas, ¿no? En realidad, la que cayó más, la actividad económica que cayó más, fue el funcionamiento del sector público. ¿Seguro? El gobierno achicó todo lo que pudo por todos lados. Faltan funcionarios por muchos lados, se cerraron muchos programas, se echó gente que estaba de antes, para achicar el gasto del Estado, ¿no? Pero por ejemplo, la educación cayó en forma importante, ¿no? En relación a 2019, la educación cayó un 7% en esto. Es una caída importante, ¿no? Cayó la función pública, pero cayeron cosas importantes. Está bien, hay algunas cosas que de cajón cayeron. El comercio, los restaurantes, los hoteles, esto fue muy afectado porque la gente se quedó en casa y no entraron turistas. Está clavado. Ahí hubo una caída muy importante. Igual el último año creció un poquito, ¿no? Pero había caído mucho antes. Así que esta es una actividad que tiene mucho para recuperarse, aunque es una actividad que se ha ganado sus garbancitos, porque en el Uruguay que se creó durante el Frente Amplio y que sigue teniendo su vida hoy, la actividad turística ha creado muchos puestos de trabajo, muchos lugares de turismo. Ya no es solo turismo de playa, tenemos un turismo receptivo de muchas cosas. Es una actividad bien importante con ministros muy capacitados para esto, ¿no? Pero eso le falta recuperar. Todavía eso es una de las cosas que cayó. Ahora, ¿sabés lo que pasó con la industria manufacturera? Esto me parece que es importante. La industria manufacturera aumentó mucho, Néstor. Y la industria manufacturera aumentó mucho, seguro, está clavado. Después que miré los números me di cuenta. La industria manufacturera uno lo asocia con la fábrica, ¿no? Pero, por ejemplo, los frigoríficos son industria manufacturera. Y las exportaciones de carne volaron, ¿no? Se exportaron toneladas y toneladas y toneladas y además a precios muy buenos. La industria frigorífica es una industria, ¿no? La industria de la madera, la industria de la carne exportó como 2.300 millones de dólares, fue una cosa muy importante. La industria de la madera, que la industria de la madera incluye tanto lo de celulosa, pero incluye muchas otras cosas que no son celulosa, que son madera en sí misma, o materia prima de madera que importan los vietnamitas y los japoneses y los coreanos. Todo eso anduvo bien. La industria de la madera anduvo bien. Otra cosa que anduvo bien es la industria farmacéutica. El Uruguay tiene muchos puestos de trabajo, es una actividad muy buena, que ha sido muy estimulada, muy respaldada, juega un papel importante en las exportaciones, que es la industria farmacéutica, muy respetada, la industria farmacéutica uruguaya. Otra cosa que anduvo bien es la industria química.
Seguro, las demandas de la industria papelera, ellos usan muchos componentes químicos para el tratamiento de la celulosa, pero son miles y miles de toneladas, de hipoclorito, de cosas químicas que hay que producirlas en algunas fábricas, ¿no? Entonces, estas son... A ver, ¿qué pasó con la agropecuaria? ¿No? Este, ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo anduvo la agropecuaria? Bien, bien, muy bien. Ahí está. Anduvo muy bien. La agropecuaria en el 2021 aumentó, pero no llegó a alcanzar lo que había caído en el 2020. ¿Lo que Entonces, había caído qué? lo que había caído en el 2020 no lo llegó a alcanzar en el 2021. O sea, el total de la actividad agropecuaria igual sigue siendo un poco menos que en el gobierno del Frente Amplio. Ahora, esa actividad anduvo muy bien, creció 5%, porque seguro ahí importa el volumen de lo exportado, pero también importan los precios. La carne vacuna se vendió a un promedio de $5.400. Es un precio de novela. Nunca nadie había pensado que un día se podía exportar carne a $5.400 la tonelada. Es una barbaridad de precio. Pero bueno, ahí pasaron muchas cosas en el mundo que hicieron que los países que están alimentándose mejor, sobre todo los chinos, si se comen un churrasquito cada uno, no nos alcanzan todas las vacas que hay en América Latina. este, Ahora, Ernesto, también es cierto que gobiernos anteriores hicieron un trabajo para vender mejor la carne, que tiene que ver con las pasturas, pero básicamente con la trazabilidad, seguro. Sí, sí, sí. Ahora que no también vendemos ofrece carne. una mejor garantía de la carne que come el que compra. O sea que eso es un tema importante y eso nos daría casi para un programa, porque en realidad cuando se faena un novillo y se desposta y se venden los cortes del novillo, en realidad no se está vendiendo un producto industrial llamado carne, que son los músculos muertos de un animal. Se está vendiendo un producto de la industria que tiene un gran valor porque ha sido muy cuidado desde el nacimiento, con una política sanitaria muy ajustada, con una alimentación muy buena, con un seguimiento del animal de donde nació a través de mecanismos electrónicos de la trazabilidad, con un sistema de control de semoviente que es DICOSE, que está muy ajustado en el país, que vos sabés en pantalla hoy dónde están todos los vacunos, y sabés los terneros que nacen. Y eso después, cuando alguien corta un bife en Berlín, ese bife le puede decir de dónde salió, porque tiene toda la información en el sistema electrónico de la trazabilidad. Entonces, eso vale mucho, y vale mucho hacerlo muy bien. El Uruguay recibe misiones que vienen al Uruguay a ver cómo están los animales en el campo, cómo se transportan, ven cómo se tratan en el frigorífico, ven cómo es el mecanismo de exportación y ven cómo es la reglamentación nacional, los decretos, las leyes. Entonces después ellos dicen, bueno, esto nos parece muy bien, siempre dejan alguna observación. Habría que mejorar esto, porque viene una cantidad de técnicos, y recorren todo, te piden todos los documentos, se meten en todos lados, sacan fotos de todo, y después te hacen un informe. Y en el informe te recomiendan algunas cosas para mejorar. Seguro, los inspectores tienen que poner siempre alguna cosa para mejorar, ¿viste? Porque si no, no se ganan el puestito de inspector, ¿no? Y bueno, nosotros lo cumplimos, entonces ese producto que sale, el producto final, tiene mucho conocimiento acumulado adentro, Néstor. No es una vaca enlazada y faenada en una carnicería. Es un producto totalmente distinto. Esto te lleva al asunto de la importancia del sector primario, esa gente que un poco desestima la importancia de la ganadería, porque ellos piensan en la ganadería de antes, pero si pensás en la ganadería de hoy, que es satisfacer al tipo que quiere comerse un bife en Berlín con un producto de calidad que sea trazable, esa ganadería de hoy es una ganadería totalmente distinta y es la que se obtiene trabajando sobre nuestros recursos naturales, tratándolos bien y dándole una vida aceptable a la gente. Así que me parece que... Ernesto, mirá vos que fuiste ministro de Ganadería y Agricultura. Pero un aditivo extra, también que hay que recordar que ese crecimiento no solo en el valor, sino que además en la colocación de carnes en diferentes países, porque se amplió la gama de países a los cuales Uruguay vende.
Que no es Sí, moco pavo. no, seguro. Eso es lo más difícil. Salirse del nicho de los pocos. Antes nos compraba Brasil, sobre todo, ahora nos compran de todos lados. Estamos teniendo de repente una demasiada venta china. En realidad, cuando alguien te compra a muy buenos precios, es peligroso priorizar solo ese y venderle nada más que a ese, porque si ese un día echa para atrás, te queda como botel de jardín. Así que siempre conviene venderle un poco a muchos. No, no, venderle un poco a muchos, siempre conviene. Y eso con la carne se logró. Ahora, también está la soja, también están los productos forestales, o sea, en la actividad agropecuaria creció, no tanto como había caído, pero tiene posibilidades de seguir creciendo. Yo aproveché esto desde el Banco Central del Uruguay, Néstor, para hablar un poco de todas estas cosas, de si el Uruguay creció o no creció, de qué pasó con la pobreza, de qué pasó con el déficit fiscal famoso, ¿no? Que ahora no se habla tanto del déficit fiscal, qué pasó con la masa salarial en el país, y qué pasó con la actividad económica. Me parece que esto le puede interesar a la gente que sigue Andares, porque es una cosa que no se da mucho esto, y es importante hacer el esfuerzo por conocer, por divulgar estas cosas, y ayudar, porque me parece que el conocer las cosas de su país es cultura, Néstor. Y la cultura lo único que hace es enriquecernos. Ahora, si nosotros nos estamos guiando por lo que dijo Manini, por lo que dijo Sanguinetti, por lo que dijo Fernández, y nos trazamos en la política del día a día, dejamos de ver estas cosas que son importantes, que esto es separarse un poquito de la pantalla y mirar el país en conjunto, para ver por dónde vamos y cómo vamos, ¿no? Esto es una fotografía al 31 de diciembre del 2021, ¿no? Se pueden hacer muchas elucubraciones, pero yo quería transmitir esta fotografía a nuestros oyentes, a nuestros compañeros que miran el programa. Bien, muy bien. Yo no me quiero olvidar un segundito más, pero porque hablaste del agro, el agro a veces me atrapa. A veces no, Ajá, vengo de ahí. No me quiero olvidar, porque uno se va acordando de cosas, que la combinación que hay en la ganadería también con la forestación, para que los sí, animales también coman dentro. Una ajá, combinación. Y no me quiero olvidar de los 2.500 tajamares que vos dijiste el otro día que se habían hecho. sí, sí, Que eso también hace a la calidad, no solo el ganado, sino otras cosas, pero particularmente para el ganado es muy importante el que tengan agua. Cosas ¿Sabes lo? inversibles, cuando vos hablas, y termino, cuando vos hablas que se ahorraron en inversiones tanta plata, ¿cuáles son las inversiones que no quieren invertir, que no invirtieron? Y por ejemplo, había un proyecto de hacer acceso al agua, que es un proyecto que se llamaba Más Agua, que estaba todo pronto para ejecutar, que incluía miles de productores, y este gobierno cuando asumió lo borró, dijo que no, que eso no se hacía. Y eso era un proyecto que venía de largo, venía de analizar la crisis climática, venía de analizar los problemas que tienen, sobre todo los ganaderos chicos, qué pasa en las zonas de suelos superficiales cuando deja de llover, cómo se recupera la pastura, en fin, una cantidad de análisis, cómo se le hace llegar la información a los productores para que traten mejor a la vaca, a los terneros. Y bueno, esto lo cortaron porque cortaron, en realidad ellos estaban para ahorrar. Me parece que ahora se está viendo clarito las patas de la sota, era un gobierno que estaba para ahorrar, y en realidad ese es un mensaje bien de derecha, Néstor. Los que no se ocupan de las desigualdades en la sociedad, más bien quieren un Estado chiquito para que cada uno haga lo que pueda. Y cuando cada uno hace lo que puede, ¿quiénes son los que pueden hacer mejor las cosas y ganar más plata? Los que tienen más capital y más, sobre todo más conocimiento. Vos sabés que yo le estoy dando cada vez más importancia al conocimiento, Néstor. Porque en realidad, ¿cuánto importa si un gurí que nace en una zona ganadera allá atrás de Bichadero, va a la escuela rural y después no puede seguir estudiando? Porque no tiene medio para ir a la ciudad, porque no tiene el estímulo de la familia, no tiene ninguna repartición universitaria cerca. Ese loco está combinado, está condenado a ser un trabajador de la tierra en las mismas condiciones que el padre. Ahora, si el muchacho tiene la posibilidad, porque hay inversiones, ¿no?, de terminar su ciclo educativo, si hay un vehículo que lo levanta y va a ser el liceo y preparatorio, si después tiene cerca un centro universitario y tiene becas que le permiten estudiar, y ese muchacho después se recibe de lo que él quiera, porque hace sus estudios de grado, sus estudios universitarios,
en realidad es un muchacho que va a tener una cabeza totalmente distinta que aquel muchachito que que no pudo estudiar y se quedó subido al caballo. En realidad, capaz de las cosas más importantes que hay, nosotros que siempre hemos bregado por los derechos de los trabajadores, por las reivindicaciones salariales, por las mejoras económicas, tenemos que ver la importancia que tiene la cultura y la importancia que tiene la educación. Uno de los factores económicos más importantes para las desigualdades económicas es la falta de acceso a la educación. Y yo estoy convencido de eso, por lo que he visto en el Uruguay, por las cosas que he leído. Una de las cosas que estos inspectores que vienen al Uruguay a ver cómo es el sistema de producción de carne, una de las cosas que se fijan, ¿sabes cuál es? Cómo están los que trabajan cuidando las vacas y criando los terneros. Cómo se visten, qué derecho tienen a la vivienda, si tienen internet. Eso les aflige mucho, porque ellos no quieren comer una carne de calidad hecha por unos zaparrastrosos. Quieren una cosa bien hecha, por gente como la gente, y si lo pagan bien, quiere que eso signifique un mejoramiento. Eso te lo dice nada más. ¿No? No hay yo no estoy pasando ningún mensaje político del Uruguay. Estoy diciendo, gente desarrollada de otros países, la misión de la Unión Europea está centralizada en Irlanda y las misiones siempre vienen con 3 personas, uno que la dirige y otros 2. Hemos conversado bastante con estas misiones que vienen al Uruguay y qué es lo que le interesa ver el Uruguay. ¿Sabés que el bienestar de la gente y además en qué medida la ciudadanía reconoce la importancia del aparato productivo? Esas cosas les interesan muchísimo a ellos. Porque en realidad cuando te están comprando cosas, no es un almacén donde vas al mostrador y compras esto. Estás estableciendo una relación, más que comprar. Estás estableciendo un vínculo que lo vas a mantener después. Entonces te interesa quién es el que vende. Querés conocerlo. Es importante cómo está viviendo, ¿no? O si hay 4 vivos de ese país que se quedan con toda la guita. Entonces la gente no mejora. Eso a ellos les importa mucho. Y nos hablaban de esto, ¿eh? Así nomás, directamente. Se viene Buque. Bueno, debe estar pronto, Duque, ya. Ya anda por ahí en la vuelta. Nos vemos el martes que viene. Bueno, nos vemos el martes, Néstor. Y vamos a ver si encontramos otro asuntito interesante de este tipo para echar un poco de luz.